Moi boas, benvidos de novo ao programa A Clínica na Casa. Hoxe contamos connosco con Belén Vázquez. Belén Vázquez é psicóloga na Clínica Santo Domingo. Moi boas, Belén, gracias por vir. Hola, buenas tardes, Carlos. Comentábamos antes de hablar un pouco de la adolescencia, que era un problema la adolescencia, que todos tenemos niños en edad adolescente y que era un motivo de consulta al psicólogo importante. Pero, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es un proceso mediante el cual el niño alcanza la madurez sexual y se convierte en adulto. Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un periodo comprendido entre los 10 y 19 años, que se enmarca dentro de un periodo de juventud que va desde los 10 a los 24. Podemos establecer tres diferencias dentro de la adolescencia. Una etapa inicial, que empieza a los 10 años en los niños, a los 10 años en las niñas y a los 11 años en los niños, que sobre todo se enmarca o se caracteriza por cambios físicos a una gran velocidad. Después estaría la segunda etapa, que es la adolescencia media, que va desde los 14 a los 17, y ahí se ralentizan esos cambios físicos, y sobre todo es importante el cambio psicológico y social. Ahí fundamentalmente aparece el pensamiento abstracto, la capacidad para percibir las implicaciones futuras y se desarrolla la imagen de sí mismo, el narcisismo y la sensación de invulnerabilidad. Es en esa etapa donde empezamos a tener contacto con los niños y las niñas del otro sexo y donde también exploramos nuestros propios límites. La última etapa, en la adolescencia tardía, va desde los 17 hasta los 21 años. En esa etapa el desarrollo físico ya se paraliza y ahí es importante las relaciones individuales. Para algunos psicólogos la adolescencia puede ir hasta los 21 años o incluso hasta los 25. Entonces, bueno, parece que hay un conjunto de cambios, pero ¿qué cambios van a experimentar nuestros hijos en esta etapa de la adolescencia? Sobre todo son cambios físicos, psicológicos y emocionales. Empezamos por los cambios físicos. Es la etapa de los complejos. Pues nuestro hijo o nuestra hija nos puede decir, pues no me gusta mi nariz, no me gusta este grano que me acaba de salir o no me gusta, por ejemplo, mi culo. Es importante en esa etapa la aceptación. Todos tenemos aspectos que nos gustan y otros aspectos que no nos gustan. Y es importante no mirarlo todo con la lupa negativa. También otro tipo de cambios como pueden ser los psicológicos y los emocionales. Es decir, el niño o la niña se convierte en adulto. Y para ello necesitan sus espacios, intimidad y también afirmar su propia personalidad. Entonces muchas veces lo que nos podemos encontrar es que cambian de una forma de ser a otra en un corto espacio de tiempo. También que se contradicen o que muchas veces cambian su estado de ánimo con mucha facilidad y sin motivo aparente. Hay que tener mucha paciencia con ellos. Es una etapa donde se producen muchísimos cambios y a veces muy rápido. Pero a veces también nos pasa a nosotros como adultos. A veces nos puede pasar que llevamos 14 años con nuestra pareja, tomamos la decisión de casarnos, empezamos a convivir y vemos que las cosas no funcionan, no van bien. Entonces decidimos romper. Lo que hacemos es volver a empezar. Eso también nos desestabiliza. Es decir, los adultos nos desestabilizamos igual que también se desestabilizan los adolescentes en esa etapa. ¿Por qué nos da tanto miedo la adolescencia a los padres y por qué es tan difícil a veces comunicarnos con nuestros hijos en esta etapa? Yo creo que no es tan difícil. Lo que pasa es que muchas veces, muchos padres creemos que nuestros hijos se comunican mejor con cualquiera que con nosotros mismos, pero lo que ellos necesitan es ser escuchados, ser entendidos por nuestra parte. No hay recetas mágicas. Lo que funciona con nuestro hijo mayor no funciona con nuestro hijo menor. Entonces es importante escucharlos, no interrumpirlos y poner atención en lo que él o ella nos dice. A veces, cuantos menos consejos le demos, más ellos nos pedirán. Muchas veces no nos cuentan las cosas cuando les preguntamos. Es decir, a lo mejor llega nuestro hijo adolescente a casa y le preguntamos ¿qué tal por la mañana en el instituto? No nos contestan. Sin embargo, a lo mejor podemos hacer una actividad con ellos, por ejemplo, la cocinar, y ya ellos nos van contando todo lo que les preocupa. Imaginémonos que por la tarde llega nuestra hija a casa, de 14 años, y nos cuenta que el sábado por la tarde estuvo con sus amigas, tomando algo, y que probó su primer cigarrillo. Entonces nosotros en ese momento nos enfadamos, empezamos a tener rabia, miedo e incluso podemos hasta gritarle. Es importante no perder el control en ese momento, hablarlo con ella y ver un poco las diferencias y a partir de ahí hablar de esas diferencias, ¿no? Entonces, en esta etapa de la adolescencia es difícil ser amigo de nuestros hijos. No somos amigos de nuestros hijos realmente. Yo creo que no. Y no deberíamos. Es decir, nosotros como padres sí que les demostramos cariño, los apoyamos y los entendemos. Pero ponemos normas y para ello somos un modelo, un ejemplo. Y establecemos límites. Los límites en los adolescentes son necesarios porque les dan seguridad. ¿Cuándo empezar a poner límites con nuestro hijo?
Pues desde la base, desde la adolescencia, y eso desde la base, desde la infancia, eso es fundamental. Entonces, a medida que ellos maduren y alcancen responsabilidad, poco a poco le iremos concediendo más privilegios. Nuestra labor como padres es guiar en ese proceso hacia la construcción de su propia identidad. Y bueno, otro tema muy importante de cara a nuestros hijos, ¿no? El problema del dinero. ¿Cómo manejamos esto del dinero con nuestros hijos? ¿Le damos valor? ¿No le damos valor? Podemos enseñarle el valor del dinero a nuestros hijos mediante la paga. Es decir, la paga puede ayudar a ahorrar, pero también a gastar con cabeza. La cantidad y la frecuencia de la paga, sea semanal o mensual, depende de nuestros recursos. Es importante la actitud que dentro de la familia tengamos ante el dinero. Es decir, si nosotros como padres le damos mucha importancia a lo que tienen otras personas, es decir, un buen trabajo, una gran casa, un coche, eso afectará mucho a los chicos y a las chicas. Debemos cubrir las necesidades de nuestros hijos, pero también es importante diferenciar entre lo que ellos quieren, unas Converse, unas New Balance, y lo que necesitan, pues unos tenis. Por ejemplo, ahí en ese tema, ahora que está muy de moda, lo de los deberes. ¿Es bueno que nuestros hijos traigan deberes para casa y nosotros nos impliquemos con ellos? ¿O mejor que no tengan deberes y que, no sé, se vea un poco como que eso no hace falta? Yo creo que no, ni los padres ni las academias deberían sustituir la obligación que tienen los niños de hacer los deberes. Es muy frecuente ver en consulta a madres y a padres que llegan agobiados y estresados porque se pasan todas las tardes 3-4 horas con sus hijos haciendo los deberes. Incluso llegan a decirte que resumen el Quijote, que tienen que hacer el trabajo de física o de química. En una ocasión una madre me decía, es que mi hija llega a casa y me dice, mamá, tenemos deberes. Entonces, a veces para ese chico o para esa chica, los deberes es una oportunidad de pasar más tiempo con mi padre. Sí, los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, tenemos una buena intención de protegerlos y muchas veces lo que hacemos es los ayudamos. ¿Cómo va a ir mi niño a clase con los deberes a medio hacer o sin hacer porque no sabe? Entonces le ayudamos. Incluso si está en el colegio, se deja el trabajo de mates, pues cogemos el coche y se lo acercamos. Pero es importante que ellos hagan los deberes, que se responsabilicen y que esto de alguna forma fomenta su responsabilidad. Entonces los deberes serían buenos. Sí. Los deberes son buenos porque consolidan el aprendizaje, implican un esfuerzo y fomentan la responsabilidad. Entonces, en este hilo, ¿qué nos podría aconsejar o cómo podríamos intentar actuar sobre nuestros hijos en esto de la inteligencia emocional, en educar las emociones? ¿Son educables las emociones o es algo con lo que nacemos y no podemos modificar? Son educables. Lo que pasa es que en la actualidad lo que hacemos es educamos a los niños para el éxito. Queremos que nuestros hijos sean los mejores en clase, que vayan al conservatorio, que aprendan 3 idiomas y que por el camino sean buenos en natación, en baile gallego o incluso en gimnasia rítmica. Pero al final nos olvidamos de algo importante, que no los educamos en las decepciones, a superar las adversidades. Queremos que ellos vivan en la era de la felicidad, que tengan todo aquello que nosotros no pudimos tener. Y de alguna forma lo que nos encontramos en consulta a veces es que los niños tienen miedo al fracaso y sobre todo miedo a decepcionar a sus padres. Yo recomiendo la película de Al revés, tanto para padres como para niños. En esa película la principal protagonista es una niña que aprende a gestionar todos sus problemas a través de la alegría, pero llega un momento que no puede, no es capaz de gestionar una decepción y para ello necesita la tristeza. Porque a veces es importante tener esto en cuenta, ¿no? La importancia de la alegría, pero también de la tristeza. Debemos tener un día triste y eso es necesario. Para educar en emociones no solo es educar en alegría, es también educar en frustraciones, en dificultades y en los problemas del día a día. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad para conocer y gestionar nuestras propias emociones, pero también para empatizar con las emociones de los demás. Imaginémonos que hoy por la mañana tenemos una discusión, tú y yo, ¿no? Pues, por cualquier motivo. Después de esa discusión, yo empiezo a notar un malestar aquí en el pecho. Es importante en esa situación ponerle el nombre a lo que sentimos, controlar las emociones, sobre todo si son enfados, y aprender a manejar esas frustraciones. Debemos enseñar a nuestros hijos que en esta vida no todo se puede conseguir y que a veces las cosas no son como esperamos. Y cambiando un poco de tema,
que ahora hay una serie de palabras inglesas que nos bombardean. ¿Esto del bullying, acoso, eso existe? ¿Es cosa de los niños o realmente es un problema que los padres tenemos que estar ahí pendientes y tenemos que valorarlo? El bullying o el acoso escolar es algo muy serio. Es una conducta de agresión mantenida en el tiempo. Normalmente aparece alrededor de los 11 o 12 años, pero incluso hay casos que aparecen desde los 3 años hasta la adolescencia. Cualquier niño puede sufrir acoso escolar. Muchas veces son niños buenos que intentan agradar a otros y que son educados, amables, y eso a veces se ve como un síntoma de debilidad. ¿Cuáles son las características de los acosadores? Son niños o niñas que intentan dominar, que toleran mal la frustración y que desafían los límites de los adultos. Es diferente el perfil si el acosador es un niño o una niña. Normalmente los niños tienden a agredir físicamente, en cambio las niñas lo hacen a través de manipulaciones, insultos, etc. Vamos a poner el ejemplo de un chico, Marcos. Marcos es un niño de 12 años que todos los días en el cole recibe insultos, le llaman gordo. A él le afecta bastante, le llaman gordo y aparte lo insultan y no le dejan jugar al fútbol, que le gusta mucho. Y lo que hace todos los días es jugar solo en el recreo con su DS. Empieza a cambiar su estado de ánimo, a llegar a casa cabizbajo, se mete en la habitación, se encierra, solo sale para comer. Y por la mañana, cuando se levanta, pues ya no quiere ir al colegio, empieza a tener dolores de cabeza, dolores de barriga. Y eso es algo que empieza a preocupar a los padres. Si nosotros como padres creemos que nuestro hijo sufre acoso escolar, es importante que lo escuchemos, que le demos apoyo incondicional y sobre todo que le demos seguridad. En ese caso debemos hablar con el centro escolar y buscar la ayuda de un profesional especializado. Muchas veces los niños no creen que si le cuentan a sus padres la situación que están viviendo en el colegio, puede incluso agravarse esta situación. Y además, en este mundo ahora de que todos los niños tienen teléfonos móviles, tienen un montón de actividad a nivel de internet y la nube, ahora ya hay una palabra que es el ciberbullying. Es el mismo que bullying, entiendo, o es distinto el ciberbullying que el bullying. El ciberbullying es, por decirlo, el acoso 24 horas. En nuestro móvil, pues recibir insultos, amenazas, rumores falsos. Lo que aparece en estos niños o niñas es ansiedad, tristeza, baja autoestima. El 10% tienen conductas autolesivas, ideas suicidas. Dicen los datos que el 36% de los casos de bullying es a través de ciberacoso. El 80% de los casos es a través del WhatsApp, esto que utilizamos todos los días a diario los adultos y los adolescentes. Y el 70% de las víctimas de ciberbullying son chicas. Los acosadores normalmente recurren a aislamiento, a amenazas, suelen ser adolescentes del mismo centro. Normalmente actúan en grupos de 2 a 5 personas y suelen ser del mismo sexo que la persona que es la víctima. La mayoría de este acoso es a diario. La mayoría de las víctimas suelen pedir ayuda a los adultos después de un año de estar sufriendo esta situación. Nuestro hijo puede ser víctima de acoso, pero también puede ser un potencial acosador o acosadora. Incluso hay otro tipo que pueden ser observadores, es decir, niños que vean una situación, que se rían de esa situación o incluso que no hagan nada, ¿no? Y en este caso también serían, pues, de alguna forma cómplices de esa situación. Y en este contexto, ¿cuándo deberíamos nosotros acudir al psicólogo, ¿no? ¿Cuándo deberíamos de llevar nuestro hijo al psicólogo? Si nosotros como padres o como madres detectamos que nuestros hijos tienen un estado de ánimo bajo, que empiezan a tener dificultades para dormir, que aumenta o disminuye su apetito, si vemos que su estado de ánimo pues cada vez afecta más a su rendimiento en el colegio, en las notas, vemos que con otros chicos pues, se aíslan, vemos que están malhumorados, irritables en casa, ahí es cuando debemos empezar a preocuparnos. Es cierto que la adolescencia es una etapa sensible, sobre todo si hablamos de trastornos alimentarios. Anorexia nerviosa, bulimia, trastorno por atracón o incluso obesidad. Debemos tener cuidado también porque en esta época es cuando empieza el consumo del alcohol. También ahora se está dando mucho en las consultas de psicología el uso abusivo de Internet, ¿no? De las nuevas tecnologías, y es algo que también nos preocupa mucho a los profesionales. Hay otro tema donde también los psicólogos tenemos un papel importante, que es el tema de la orientación vocacional.
hace poco tuve un caso de un chico de 17 años que llegó a consulta y me decía, es que dentro de un mes tengo que decidir aquello a lo que me voy a dedicar toda mi vida, ¿no? Pues ahí yo creo que los psicólogos también tenemos un campo amplio y donde debemos incidir, ¿no? Y los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿las expectativas del padre influyen en el hijo y condicionan a lo mejor algún tipo de comportamiento, algún tipo de actitud que debiéramos de corregir y de saber o de comentar con el psicólogo? Imaginemos que en este momento pues nos preguntan ¿cómo te gustaría que fuese tu hijo cuando tuviera 30 años? Pues muchos de nosotros probablemente diríamos pues que fuese médico, que fuese trabajador, honrado, bueno, que estuviera casado y que tuviera hijos. Pues sí, influye mucho. La idea que nosotros como padres tenemos de nuestros hijos, lo que esperamos de ellos, influye muchísimo. Y eso hay que tener mucho cuidado porque es peligroso y condiciona mucho su desarrollo personal y profesional. Y en este sentido, si mi hijo no quiere ir al psicólogo, ¿cómo le obligo yo? ¿Tengo algún arma, alguna herramienta para que yo intente llevar a mi hijo al psicólogo o tengo que apechugar? ¿O cómo se canaliza eso? Si mi hijo no quiere ir al psicólogo, buena pregunta. Bueno, pues en este caso sí que es cierto que muchas veces, ¿no?, en casa pues vemos comportamientos desadaptativos en nuestros hijos, ¿no? Si tratamos eso, se lo comunicamos, le ofrecemos la posibilidad de ir al psicólogo y ellos se niegan, que es algo que es muy habitual. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Pues podemos ir al psicólogo nosotros, ¿no? Nosotros que como profesionales podemos trabajar de diferentes formas. Por un lado, trabajar con los chicos y con las chicas directamente, que es algo bueno que solemos hacer, pero por otro lado también trabajar con los padres, darle pautas, ejemplos de cómo resolver conflictos en su día a día. Pero bueno, lo ideal siempre es que acudan tanto los chicos y las chicas como los padres, que se haga una terapia conjunta. Muy bien, nada, estamos finalizando. Como psicóloga y un poquito para que sentara un poquito las bases y que nos lleváramos algo para casa, ¿le gustaría añadir algo o comentarnos alguna cosa o recordarnos algo? Sí, me gustaría decir que la adolescencia es un periodo, es una etapa importante en el desarrollo de una persona. Podemos aprender muchísimo de nuestro hijo, de nuestra hija adolescente. A veces, como padres, nos sentimos en muchas ocasiones desbordados. Creemos que no lo estamos haciendo bien, que no somos lo suficientemente buenos. En esos casos es importante asesorarnos por un profesional, buscar ayuda, y tener un hijo es probablemente la decisión más importante que tomamos los hombres y las mujeres a lo largo de nuestra vida. Tu hijo o tu hija te necesita, aunque él muchas veces no lo sepa. Muchas gracias, unos consejos muy duros y muy impactantes para los padres, un poco de miedo nos acaba de transmitir aquí. Nada, muy bien, darle las gracias a Belén por estos sabios consejos y estas sabias orientaciones. Ahora ustedes nos despedimos, la próxima semana veremos el siguiente capítulo y ahora se quedan con nuestra matrona Yolanda Echevarría, que nos dará una serie de consejos en cuanto a afrontar nuestra vida en el embarazo. Muchas gracias. Hola, soy Yolanda Echevarría, matrona en la Clínica Santo Domingo de Lugo. Durante el embarazo, la mujer experimenta cambios físicos y psicológicos a los que debe adaptarse. Mantener una actividad física adecuada durante la gestación, como el pilates, aporta múltiples beneficios a la mujer. Le permite afrontar de mejor manera las modificaciones que se producen en su cuerpo y prepararse para el momento del parto. Se recomienda empezar el pilates a partir del segundo trimestre, siempre que no exista una contraindicación médica como amenaza de parto prematuro, placenta previa, rotura prematura de membranas. Durante la práctica del pilates deberán efectuarse movimientos controlados, realizados con la mayor precisión, evitando así posibles lesiones. La respiración es esencial y ha de controlarse y coordinarse con el ejercicio. En el embarazo aumenta la producción de relaxina, una hormona que incrementa la elasticidad. Las articulaciones se vuelven más flexibles e inestables. Además, el mayor volumen uterino genera una hiperpresión en el suelo pélvico, lo que aumenta el riesgo de disfunciones como incontinencia urinaria. Por ello, en las clases hacemos hincapié en ejercicios que tonifiquen el suelo pélvico, la musculatura lumbar y abdominal profunda, incidiendo en la movilización y flexibilización de la pelvis, preparándola para el parto. Además, la práctica del pilates reduce la tensión en los hombros y en la parte superior de la espalda,
fortaleciendo esta musculatura y adaptándola al aumento de peso y volumen del pecho. Por otra parte, acudir a un grupo con otras madres embarazadas proporciona beneficios psicológicos y emocionales. Las mujeres comparten sus experiencias, sus inquietudes, lo que les permite comprender mejor lo que están viviendo y darse cuenta que no son las únicas que están pasando por estos cambios. Finalmente, para realizar pilates de forma segura durante el embarazo, debería ser impartido por un profesional especializado que adapte los ejercicios a esta etapa, evitando riesgos innecesarios en la salud de la madre y del bebé. A continuación, realizaremos una serie de ejercicios de pilates en el embarazo a modo de ejemplo. Vamos a realizar unos ejercicios de pilates con una embarazada en el tercer trimestre. Para ello vamos a empezar realizando ejercicios sentadas en la pelota de fútbol. Vamos a sentarnos con las piernas en ángulo de 90, pies bien apoyados, piernas en el ángulo de 90 que decíamos, hombros lejos de las orejas y siempre creciendo como si nos tiraran de un hilo de la cabeza. Espalda bien alineada, recta. Desde ahí recordamos respiración de pilates. Cogemos aire por las costillas, abriendo costillas, lo cogemos por la nariz, soltamos el aire lentamente por la boca, activando transverso, es decir, metiendo ombligo hacia adentro y activando al mismo tiempo el suelo pélvico. Vamos a empezar haciendo círculos con la cadera hacia el lado derecho. Cogemos aire, al soltar el aire, vamos hacia adelante, cogemos aire detrás. Soltamos el aire, cogemos aire por la nariz. Soltamos, haciendo círculos profundos, cojo aire. Nos quedamos en el centro y ahora hacemos círculos hacia el sentido contrario. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Espalda recta en todo momento. Cojo aire, suelto. Y cojo aire en el centro. Ahora vamos a coger aire en el centro, manteniendo la estabilidad. Cojo aire y al soltar el aire vamos a hacer una retroversión de la pelvis llevando el glúteo hacia adentro, dejando la espalda recta. Cojo aire, volvemos atrás. Suelto el aire, meto ombligo, suelo pélvico, cojo aire, me estiro atrás. Muy bien. Suelto el aire, cojo aire en el centro. Suelto el aire, metiendo ombligo y suelo pélvico, cojo aire. Nos quedamos ahí, cojo aire quieta, mantenemos ahí la espalda recta, muy bien, cojo aire. Al soltar el aire intentamos ladear la cadera de este lado. Cojo aire en el centro, suelto, elevando la contraria. Cojo aire en el centro, suelto. Cojo aire en el centro, suelto. Inspiro, quieta, expiro. Inspiro, expiro. Manteniendo ahora los pies bien apoyados, cojo aire y al soltar el aire levantamos talones y nos quedamos apoyadas sobre las puntas. Cojo aire atrás apoyando, suelto, levanto. Cojo aire, suelto, elevo. Cojo aire volviendo, suelto. Cojo aire volviendo. Ahora nos levantamos y nos vamos a colocar tumbadas en la colchoneta boca arriba. Vamos a colocar los brazos estirados a lo largo del cuerpo y vamos a colocar la pelotita cogiéndola con las dos manos. Brazos estirados, ¿vale? Desde ahí vamos a dejar la pelvis neutra, estable, espalda bien alineada, mirando arriba. Desde ahí cogemos aire para preparar, ¿vale? Cogemos aire otra vez, levamos los brazos por encima de la cabeza y al soltar el aire apretamos pelota, metiendo ombligo, suelo pélvico y volvemos aquí. Cogemos el aire, brazos estirados, espalda intentando no arquear, suelto, aprieto pelota, meto ombligo, suelo pélvico.
Cojo aire por la nariz, despacio. Al soltar el aire, meto ombligo, suelo pélvico y vuelvo. Cojo aire, brazos por encima. Al soltar el aire, aprieto pelota, meto ombligo, suelo pélvico. Muy bien. Vamos a colocar ahora los pies apoyados encima de la pelota, piernas flexionadas. Desde ahí vamos a coger aire para preparar. Al soltar el aire, vamos a abrir las rodillas hacia afuera, estiramos ambas piernas a la vez y al coger el aire volvemos a flexionar, cuidando bien la espalda que no se arquee. Suelto el aire, abro, estiro, cojo el aire, volviendo. Suelto el aire, abro, estiro, cojo el aire, volviendo. Suelto, abro, estiro y rotación interna. Suelto el aire, abro, estiro y vuelvo. Muy bien. Abrimos un poquito más los brazos en V, espalda bien alineada. Colocamos ahora el gemelo y los pies apoyados con las piernas flexionadas. Bien, más o menos al ancho de la cadera ahí. Desde ahí cogemos aire en el centro y despacito, al soltar, elevamos un poquito el glúteo al lado del que vamos. Cogemos aire en el centro, al soltar, ladeamos, dejando el otro glúteo apoyado. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro y expiro. Nos quedamos en el centro, muy bien. Y ahora, por último, quitamos la pelota. Vamos a hacer puente sobre hombros. Pies bien apoyados, rodillas al ancho de las caderas, brazos bien apoyados. Desde ahí cogemos aire, al soltar llevamos hacia arriba pelvis, apretamos glúteo, despacio, subimos vértebra a vértebra, cojo aire arriba, al soltar vamos bajando despacio, vértebra a vértebra. Vale, relajamos pelvis, al soltar llevamos pubis hacia la nariz, soltamos aire, subimos vértebra a vértebra, cogemos aire arriba, al soltar vamos bajando despacito, vértebra a vértebra, una a una. Cuando llegamos abajo, relajamos pelvis. Soltamos el aire, vamos soltando, 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 soltando. Cogemos aire arriba y al soltar vamos bajando muy despacio, vértebra a vértebra. Cuando llegamos abajo, relajamos pelvis. Hasta aquí los ejercicios de pilates de hoy para embarazadas. Muchas gracias y hasta pronto.